Buenas tardes, Aileen. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, Fernanda. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Aura. Buenas tardes, Lourdes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Fernanda. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Julio Alberto. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Aimé. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Lourdes Cortés. Buenas tardes, Luz. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Carla. Buenas tardes, profesor. Bueno, parece que ya estamos 17. Entonces, buenas tardes, Adriana. Vamos a continuar con técnicas de medición del flujo sanguíneo, el gasto cardíaco, utilizando termoilusión. La curva de termoilusión la vamos a ver más adelante. El método utiliza la misma técnica recuerdan que al principio vimos que hay dos tipos de indicadores, el indicador por colorante que ya vimos y el indicador con una solución salina fría. Este método que utiliza este indicador es conocido más como ilusión. Utiliza como sensor un termistor colocado en el termistor está colocado en la punta del catéter, el catéter de Swan-Ganz que se utiliza, y ese lo vamos a colocar dentro de un puente de Wilson para medir el cambio de temperatura, un voltaje proporcional al cambio de temperatura. ¿De acuerdo? Entonces, en este método
una cantidad conocida de solución fría es inyectada en la aurícula derecha o en la vena cava superior. Y el cambio de temperatura en la sangre resultante es detectado por medio de un transmistor en la arteria pulmonar. ¿Cómo entra la solución hasta la arteria pulmonar? Bueno, se va a utilizar un catéter de Swan-Ganz. El catéter se va a introducir por el brazo y va a entrar por la vena cava superior. Después llega a la aurícula derecha, pasa a la válvula tricuspide, llega al ventrículo derecho y luego, pasando la válvula pulmonar, es colocada la punta donde tiene el termistor, el catéter, es colocada esa punta a media pulgada, a una pulgada de la arteria pulmonar, ya en el tronco común de la arteria pulmonar. ¿Sí? Entonces, comparado con la técnica de dilución por colorantes, habría que hacer una pequeña cirugía para colocar los conectores para extraer la sangre por la arteria y regresarla por la vena. En este caso, lo único que hay que hacer es utilizar un catéter de Swan-Ganz y se practica un cateterismo derecho. El cateterismo derecho, recuerdan ustedes que no es tan complicado como el cateterismo izquierdo, porque la presión en la parte venosa del aparato cardiovascular es baja. Entonces, es posible introducir un catéter en el brazo derecho en la vena del brazo y siguiendo la vena braquial va a llegar a la vena cava superior, va a pasar por todo el lado derecho del corazón y va a salir la punta por la válvula pulmonar y se va a quedar colocada la punta con el catéter en la arteria pulmonar, en el tronco común de la arteria pulmonar. Entonces, en este caso, el gasto cardíaco es inversamente proporcional a la integral de cambio de temperatura. ¿Sí? La exactitud de este método depende de la exactitud con la que se conocen la cantidad de la temperatura del inyectado y la temperatura medida a la mezcla de sangre del líquido inyectado. O sea, se necesita el líquido que vamos a inyectar, tiene que estar en un baño María a una temperatura controlada. Normalmente el baño María tiene varias jeringas para poder inyectar una cantidad exacta a una temperatura baja. Es necesario hacer una corrección debido a la pequeña cantidad de calor que se absorbe en el líquido a través del catéter desde su punto de inserción hasta la aurícula derecha. O sea, como el líquido que el indicador es inyectado a partir de una de las entradas de los ductos del catéter, entonces, por convección, al estar dentro de la parte venosa, se va a calentar. Entonces, eso
esa corrección se hace debido a la cantidad de calor que absorbe el líquido a través del catéter en inserción hasta el líquido. Entonces, esta sería la computadora de gasto cardíaco. Aquí vamos a colocar el catéter de Swan-Ganz y el catéter de Swan-Ganz en la punta tiene un termistor. Aquí, el catéter de Swan-Ganz, no sé si recuerdan ustedes, tiene varias entradas, o sea, es un catéter con varios ductos, parte del ducto principal. Entonces, en este, donde vamos a indicar el indicador, va a salir aproximadamente a unos 10 o 13 centímetros de la punta del catéter, donde está el termistor. Entonces, si nosotros inyectamos esa solución fría instantáneamente, va a circular por todo ese ducto y va a salir exactamente más o menos a la altura de la válvula tricúspide entre la válvula derecha y el ventrículo derecho. Entonces, el indicador, como es una solución salina fría, se mezcla con la sangre y lo que va a cambiar ahora es la temperatura de la sangre. Entonces, vamos utilizando un inyectado consistente de 10 centímetros cúbicos de una solución de dextrosa del 5%, con una temperatura entre 0 y 5 grados centígrados. La disminución de temperatura es prácticamente independiente de la velocidad de inyección y de la temperatura sanguínea. ¿Sí? O sea, no depende tanto de qué tan rápido inyectemos, cuál sea la temperatura sanguínea. Si utilizamos un factor de corrección, se obtiene un error máximo de 3% comparado con la medición del gasto cardíaco utilizando por colorantes. Cuando la temperatura de la mezcla inyectada regresa a su línea de base, la pendiente de cambio de temperatura es muy pequeña, el instrumento deja de integrar y resuelve la presión. Entonces, ¿cómo sería la curva de dilución ahora? Ahora va a ser una curva de temperatura en grados centígrados en función del tiempo. Si aquí tenemos el inicio, esta es una escala de temperatura, está cortado aquí para mostrar la variación entre 35 y 37 grados centígrados. Entonces, si la temperatura de la sangre está alrededor de 37 grados centígrados, entonces, ¿qué sucede cuando inyectamos una solución fría a través del catéter, a través del catéter? Entonces, va a llegar al punto donde la tricúspide, y ahí va a salir y se va a comenzar a revolver con la sangre. Al revolverse con la sangre esa solución fría, ¿qué es lo que va a hacer? Va a disminuir la temperatura de la sangre unas cuantas décimas de grado hasta un mínimo, y después va a regresar la temperatura de la sangre hasta los 37 grados centígrados. En esta determinación del gasto cardíaco por termodilución también hay una curva, un segundo paso de la curva de termodilución. ¿Sí? Entonces, acá el cambio de temperatura va a ser proporcional al
concentración para hacer una curva de dilución proporcional a la temperatura respecto al tiempo. Entonces, Profesor, sí, lo último casi no lo entendí. Dijo que el cambio de temperatura va a ser, ¿qué? el cambio de temperatura, o sea, la curva de dilución va a ser una curva de cambio de temperatura con respecto al tiempo. ¿Sí? Ah, ok, ya, nada más dijo eso, gracias. Entonces, si aquí tenemos el punto de inyección, entonces durante todo este tiempo va a viajar un bol de solución salina fría a través del catéter y va a salir por como a 13 centímetros de la punta del catéter en aproximadamente entre la derecha y la derecha. Y ahí se va a mezclar esa solución salina fría con la sangre y al mezclarse podemos detectar como el termistor está en la arteria, en el tronco común de la arteria pulmonar, entonces ahí ya va a detectar el paso de la sangre mezclado con la solución salina fría. Entonces, la curva de dilución es una curva inversa y va a bajar la temperatura de la sangre un poco y luego se va a recuperar la temperatura de la sangre. Entonces, ¿cómo es que se calcula el gasto cardíaco? El gasto cardíaco se utiliza esta fórmula. Esta fórmula es una fórmula modificada de la ecuación de Stewart-Hamilton, ¿sí? Pero para termodilución. Esta fórmula contiene 1.08, K es el factor de corrección por el calor absorbido por el líquido inyectado y no detectado por el termistor. Desde 60 segundos tiene un minuto, 1000 mililitros de un litro, para que el gasto cardíaco esté en litros por minuto. VI sería el volumen del inyectado, digamos en que son 10 centímetros cúbicos, se inyectan con una jeringa, y temperatura de la sangre menos la temperatura del inyectado. La temperatura de la sangre se puede medir. La temperatura del inyectado se mide en el baño María, donde están las jeringas que contienen el líquido inyectado. Entonces, eso sería, entonces, siguiendo la ecuación de Stewart-Hamilton, es proporcional a la integral de cambio de la temperatura, o sea, el área bajo la curva de dilución. Ya vimos que el gasto cardíaco es inversamente proporcional a la integral de cambio de la sangre. ¿De acuerdo? Entonces, sería entonces la fórmula de la ecuación de Stewart-Hamilton adaptada para termodilución. Entonces, en la integral de la curva de temperatura con el tiempo puede ser obtenida por planimetría. O sea, si la registramos en planimetría, calculando el área de la curva, esta área es multiplicada por un factor de calibración para la deflexión por temperatura y segundos por milímetro para la velocidad del papel registrado. Entonces,
Todo esto es para calcular el área bajo la curva y, por lo tanto, la integral de la curva del cambio de temperatura. El termistor en la punta del catéter normalmente tiene un valor nominal de resistencia cercano a 6.500 ohms a una temperatura de 36.6 grados centígrados. Cada termistor tiene estas características. Vamos a suponer que utilizamos uno que tenga esta resistencia a esta temperatura. Como todos ustedes recordarán en el curso anterior a este, los termistores varían su valor de resistencia inversamente proporcional al temperatura. Entonces, tienen un coeficiente, a eso quiere decir, significa que tiene un coeficiente negativo de temperatura. El coeficiente de temperatura es aproximadamente los termistores utilizados, los catéteres de Swan-Ganz, menos 240 ohms por cada grado centígrado. Entonces, como va a variar entre 34 y 38 grados centígrados, podemos hacer una curva de variación de la temperatura en función de la resistencia o viceversa, y por lo tanto a 34 grados centígrados tendríamos un valor mayor de resistencia, 7.132. A 36 grados tendríamos 6.641 y a 38 grados centígrados una resistencia más baja, 6.138. ¿De acuerdo? El registrador se calibra y la temperatura sanguínea es medida proporcionalmente sustituyendo el termistor por una caja de resistencias en el circuito puente. O sea, acuérdense que el termistor va a variar su resistencia al pasar la curva de dilución de temperatura en función del tiempo. Entonces, para calibrarlo, no colocamos el termistor, sino colocamos una caja de resistencias en el circuito puente. Primero se balancea el circuito en el termistor dentro del puente y después se utiliza la resistencia oxidable para la temperatura sanguínea se determina entonces a partir de la curva entrando con este valor de resistencia. O sea, el termistor lo vamos a colocar, ese es el símbolo eléctrico de un termistor, es el símbolo de una resistencia dentro de un. Entonces, el termistor, en este caso, en este circuito, tiene 5.136 ohms a 37 grados centígrados. ¿Sí? Entonces, si colocamos ese termistor en un puente de Wheatstone, ahora el valor de las resistencias debe ser muy grande. Esa resistencia de 100K, 100K, y aquí tenemos un potenciómetro para calibrar y equilibrar el puente con el valor de la resistencia del termistor, 37 grados centígrados. Entonces, vamos a polarizar esto con un voltaje en corriente directa muy pequeño, 1.38 volts. Es el voltaje que proporciona una batería en las que se utilizan las cámaras. Esas que parecen una moneda, esas sería el voltaje. Como las resistencias de las ramas del puente son muy altas, entonces la corriente que va a circular por acá es muy pequeña. Acuérdense que el termistor
está en la punta del catéter, está dentro de la circulación sanguínea. Si acaso hubiera alguna corriente que se escapara por un contacto del termistor, de una de las terminales del termistor, la sangre, aparte de glóbulos rojos, pues contiene sales, que el suero sanguíneo contiene sales y es conductor eléctrico. Entonces, por eso las resistencias deben ser tan altas para que la corriente que se maneje en la punta del catéter, en el termistor, sea muy baja y no ponga en peligro la vida del paciente, provocando un microshock en caso de que haya una salida de coma. Entonces, de igual forma, vamos a requerir el voltaje en la diagonal es proporcional a la temperatura del termistor. Ese voltaje lo vamos a colocar a la entrada de un amplificador de aislamiento. Entonces, todo esto está en la parte aislada y el amplificador de aislamiento está conectado a la línea de alimentación del aparato. Entonces, el amplificador de aislamiento es importantísimo que se utilice porque de esa manera se protege al paciente de un shock eléctrico. La relación entre el voltaje de salida del amplificador de aislamiento y la temperatura es, o sea, aquí, cuando tengamos un cambio de temperatura medido por este termistor, entonces vamos a tener que la curva de ilusión va a tener una amplitud de 2 milivolts. Entonces, si utilizamos un amplificador de ganancia 50, ese amplificador está conectado como un no-inversor de 50, 100 milivolts por cada grado centígrado. Eso ya pueden mandarse a un registrador para registrar la curva de termoinducción. ¿De acuerdo? Como ya en el curso de potenciales bioeléctricos vieron cómo funciona un amplificador de aislamiento, o en otro curso, les vuelvo a preguntar, ¿ya han visto el amplificador de aislamiento? Yo no, profe. ¿André? ¿Sí han visto cómo pueden ser los amplificadores de aislamiento? El amplificador de aislamiento debe tener una parte aislada y una parte no aislada, ¿sí? Entonces, la señal medida debe viajar de la parte aislada a la parte no aislada y ya puede enviarse al registrador. Entonces, este sería, si en este circuito tenemos un amplificador de aislamiento, como ven ustedes, tiene una entrada y una salida. Entonces, el amplificador de aislamiento este es un circuito de un amplificador de aislamiento acoplado electromagnéticamente con 2 núcleos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar primero
del lado no aislado, vamos a utilizar una fuente de poder aislada. Vamos a conectarlo a un voltaje de polarización. Ese va a pasar a un regulador de voltaje y con eso vamos a polarizar un oscilador de potencia con una frecuencia de 25 kHz. O sea, vamos a generar corriente alterna con una frecuencia de 25 kHz. Si ese voltaje en corriente alterna lo aplicamos en uno de los devanados secundarios de este núcleo de ese transformador, entonces en estos otros devanados secundarios también vamos a obtener esa señal de voltaje interno. Entonces, a partir de este devanado, si obtenemos una señal senoidal, podemos, utilizando unos diodos y un condensador, producir voltajes de más 15 y menos 15 volts. Eso sería una fuente de poder aislada. En el caso del lado aislado, también vamos a utilizar una fuente de poder. ¿Para qué necesitamos esos más 15 y menos 15 volts? Pues para polarizar todos estos circuitos que están en el lado aislado y también para polarizar a los que están en el lado monolítico. Entonces, en este transformador se está generando un voltaje en corriente directa de una frecuencia de 25 kHz. Entonces ya el amplificador de aislamiento tiene en la parte aislada un pequeño amplificador. Antes del amplificador tiene un filtro pasabarras que evita el fenómeno de superposición de señales, y la salida del amplificador la vamos a llevar a un modulador. Ese modulador va a multiplicar la señal, la curva de dilución, con una señal de una frecuencia de 25 kHz. Como esa es una señal modulada en amplitud, entonces puede aplicarse a este devanado y se va a generar un campo magnético variable proporcional a esa curva de dilución. Entonces, el secundario del segundo transformador, vamos a obtener nuestra señal modulada en amplitud, pero ya en la parte no aislada. Entonces, modulamos la señal, o sea, bajamos la curva de dilución de la portadora, que serían 25 kHz. Luego utilizamos un filtro de pasabajas y finalmente amplificamos la señal, pero ya en la parte no aislada. ¿Sí? Entonces, en este transformador vamos a tener dos tierras. Este es el signo de una tierra eléctrica, de una tierra aislada, y este sería el símbolo de una tierra no aislada. ¿Sí? Entonces, ese es el funcionamiento de un amplificador de aislamiento. No lo habían visto esto en
En instrumentos médicos se utilizan mucho los amplificadores de elemento. Otra manera de aislar la señal es utilizar un aislamiento óptico, o sea, la variación de la curva de ilusión puede acoplarse a un elemento autoacoplador que consta de un diodo LED y un fototransistor. Entonces, la señal se va a convertir a variaciones de intensidad luminosa y nuevamente en el fototransistor se va a convertir en variación de un voltaje, pero ya en el lado de no aislado. ¿Sí? Entonces, este sería el funcionamiento de un amplificador de aislamiento con acoplamiento electromagnético. ¿De acuerdo? Finalmente, actualmente los instrumentos para determinar el gasto cardíaco incluyen una pequeña calculadora programable, la cual efectúa estos cálculos a partir de la curva de concentración del tiempo digitalizada. ¿Sí? Entonces, recuerden ustedes, el gasto cardíaco se va a calcular utilizando todos estos valores. Entonces, para esto, las computadoras de gasto cardíaco utilizan un microprocesador y primero se convierten todos estos valores a palabras digitales y finalmente se obtiene el gasto cardíaco. ¿Sí? El gasto cardíaco se mide normalmente en unidades de cuidados intensivos o unidades de cuidados coronarios. Y como les comenté, cuando trabajaba en el Hospital 20 de Noviembre, me decían que un paciente en una unidad de cuidados intensivos con problemas del aparato circulatorio debe determinarse, hacerse la determinación del gasto cardíaco por lo menos 2 veces al día para determinar cuál es el estado de su aparato cardiovascular. O sea, se mide su gasto cardíaco 2 veces al día. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? Todo bien. ¿Mande? Que todo bien. Ok. Bueno, ahora sí ya les voy a enviar el archivo PDF de todo, que incluye los 2 temas que vimos ayer, el martes y ahora. Entonces, pues ya espero que para mañana estén listos para la aplicación del primer examen parcial, que incluye hasta el fonocardiografía, el tema de fonocardiografía. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Pues muchas gracias y tengan una buena tarde. Igualmente, profe, gracias. Igualmente, gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe.